Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Continuamos pensando en voz alta, pero esta vez lo haremos con la brújula, con la orientación que nos ofrece la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Y de alguna manera es una continuación del más reciente video dedicado a el destierro sufrido por Monseñor Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Y digo que es una segunda parte porque dentro de aquel video mencionaba algo al que hay que dedicarle alguna atención, y es la prohibición que hizo el gobierno de la práctica del sacramento de la unción de los enfermos. Y me parece que no estamos del todo enterados de lo que esto puede significar o de lo que esto significa. Y, por supuesto, es lógico y elemental que muchos no católicos no sepan las dimensiones de esta prohibición, pero es que yo creo que también muchos católicos no lo saben, en especial católicos que por una u otra razón respaldan al gobierno de Ortega y que, dejo dicho de plano, están en su derecho de hacer. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña, y esa es la palabra de Dios, que cuando la ley del hombre contraviene a la palabra de Dios, entonces nuestra obligación es escoger la palabra de Dios. Es decir, cuando un poder terrenal se opone al poder divino, entonces al hombre creyente, si verdaderamente es creyente, debe optar por el poder divino. Y en este caso, si a mí me ponen a escoger entre el Estado y la Iglesia, a mí no me costaría mucho reconocer la autoridad moral que representa la Iglesia. Ahora bien, antes de iniciar este video, que ya inició, yo te invito a compartirlo con otros en caso de que tú estés de acuerdo con estas cosas que digo. Darle like, porque a través de los likes este video se hace visible en la enorme plataforma de YouTube y esta información va a llegar a muchas más personas. Es decir, muchas más personas estarán menos confundidas frente a situaciones como esta. Pero en este caso particular, no quiero ser yo quien emita opinión. Dejemos que el magisterio de la Iglesia hable. ¿Qué significa la unción de los enfermos? Y para ello me voy a valer del catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos enseña sobre la unción de los enfermos lo siguiente: con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es,
con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. ¿Esto qué significa? Esto significa que la unción de los enfermos puede servir para rescatar a un hombre de la oscuridad de la enfermedad. Por un lado, cuando la enfermedad lo agobia, lo aplasta, a él y a su familia, la unción de los enfermos puede servir de ancla. De hecho, sirve de ancla para que el hombre pueda transitar en medio de la oscuridad de la enfermedad. Y para aquellos que la enfermedad no les ha aplastado la fe, entonces sirve de alimento, de estímulo, de confianza en esa fe que no lo abandona, ni siquiera en ese instante tan complejo de su vida. ¿Qué vemos nosotros durante la unción de los enfermos? ¿Qué se manifiesta durante la unción de los enfermos? Se manifiesta la compasión de Cristo hacia los enfermos, y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Y ese alivio, ese deseo, ese afán de Cristo por ayudar a los que sufren y a los que están enfermos, se materializa en la unción que solamente pueden brindar los sacerdotes. No la puede brindar nadie más porque ellos están consagrados. Y una de sus misiones es llevar esta compasión y misericordia de Dios a través del sacramento de la unción de los enfermos. Nos acaban de recordar aquello que Cristo dijo: estuve enfermo y me visitasteis. Esto es lo que hacen los justos. Lo que hacen los injustos es todo lo contrario. Estuve enfermo y no me visitasteis. Lo que ahora cabe decir: estuve enfermo y no permitiste que me visitaras. Es decir, cuando el gobierno de Ortega prohíbe la unción de los enfermos, no está atentando contra la iglesia, aunque a esto la iglesia le duela. No está atentando contra los sacerdotes. Está atentando directamente con la relación entre Jesucristo y su misericordia y aquel hombre, aquella mujer que sufre por la enfermedad, peor aún, que agoniza ante el inminente paso de la muerte. Meterse en eso es el colmo de los colmos. Esto es algo que para mí no tiene nombre, pero sí tiene una explicación. Cuando el odio y la maldad te agobian el corazón, nosotros dejamos de reconocer a Cristo. Y a Cristo se le reconoce también en las acciones. Nos volvemos anticristo cuando actuamos en contra de la misericordia de Cristo. Y actuar en contra de la misericordia de Cristo, de alguna manera, es actuar en contra del Espíritu Santo, negar al Espíritu Santo. Y ya sabemos qué piensa el Señor de este tipo de hombres. Reitero, es una lástima. Yo pudiera comprender que por temor se destierren sacerdotes, se apresen. Esto no es justo, esto es inmoral.
pero humanamente lo puedo comprender. Pero esto no lo puedo comprender. Oponerse a que el pueblo reciba la unción de los enfermos, pero es que también prohibir al pueblo alabar al Señor a través de los actos populares que establece la Iglesia a través de su doctrina y su tradición, me parece una vergüenza. Es terrible, y que ocurre en pleno siglo XXI es más pasmoso de lo que la gente puede imaginar. Yo siento mucha pena por estos hombres, por estas mujeres, oscurecidos por el odio y por la maldad. No se han dado cuenta que ese odio y esa maldad tarde o temprano se devolverá hacia ellos. Porque escupir a Dios es escupir hacia arriba, y escupir hacia arriba es ser blanco de ese mismo salivazo. Es una estupidez, es una idiotez, es una insensatez que se proyecta a todos aquellos que aplauden estas conductas. Usted no le está haciendo daño a la iglesia. La iglesia ha vivido momentos como estos y los ha superado, y este también lo va a superar. Porque usted, Daniel Ortega, usted, dictador latinoamericano, usted será aplastado por la historia. Esto es inevitable. ¿Cuántos dictadores siguen hoy con vida? Pero la iglesia seguirá, y la iglesia seguirá atendiendo a los enfermos, seguirá ayudando a aquellos a morir con dignidad, si ese es lo que toca. Muy por encima de usted, muy por encima de los dictadores que estuvieron, que están y que vendrán. Los dictadores pasan, varían, cambian, se perfeccionan, por lo visto. Pero la iglesia sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre, porque está sobre los hombros, no de Pedro, sino de Cristo, que es quien sostiene a Pedro en sus hombros. Que no se nos olvide. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.